y argumentos. ¿Qué vamos a hacer en esta tarea? Nosotros ya hemos investigado sobre nuestro tema de interés, ¿no? O sea, en mi caso, mi tema de interés era si era correcto brindarle apoyo económico a los adultos mayores. Y en esta actividad de estructura y elementos vamos a retomar todos esos argumentos y conclusiones e ideas principales y secundarias que ya recopilamos la semana pasada y ahora lo vamos a ir organizando para darle forma de texto argumentativo. Y aquí en esta actividad que se llama estructura y elementos, pues nos van a contar o nos van a mostrar más bien cuál es la estructura de un texto argumentativo y cuáles son los elementos de un texto argumentativo, que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, tú tienes este archivo y lo puedes ir descargando, ¿no? Permíteme, voy a abrir ahora el archivo en Word para que lo podamos editar. Eh, y revisando la plataforma, me doy cuenta de que esta actividad viene un ejemplo en el módulo 5, en la semana 3. Viene un ejemplo de cómo se podría hacer la actividad ya con un tema desarrollado. Entonces, si tú le echas también un ojo a los recursos de la plataforma, pues ahí también viene un ejemplo de lo que se pide en esta actividad. Con base en eso que se muestra en la plataforma, recibí una pregunta el día del ayer o en la mañana, no me acuerdo, que me decía si es obligatorio hacer la actividad en una tabla. Entonces yo les digo que no es obligatorio hacer la actividad en una tabla, como viene en las instrucciones de la actividad y como viene en la plantilla que les mando, lo pueden hacer por párrafos, pero sí es importante que vayan señalando, pues que el primer párrafo es el de la planeación, el segundo párrafo es el de la redacción y el tercer párrafo es el de la revisión. ¿Ok? Bueno, y antes de empezar con este tema, me gustaría mostrarles algo. ¿Qué es eso de la planeación, la redacción y la revisión? Bueno, eso tiene que ver con el tema del proceso de escritura. Y este tema también ya nosotros lo hemos revisado en módulos pasados. De hecho, este esquema se los he compartido desde el módulo 2. El proceso de escritura, pues es cuando yo planeo hacer un texto, no solamente me siento y lo escribo y ya, me sale muy lindo y lo mando y tengo 10. No, es un proceso, lleva un proceso, es decir, una planeación desde un inicio, después una redacción y una revisión y después una presentación, ¿no? Entonces, yo para comenzar a escribir un texto, primero tengo que hacer una planeación, como bien dice aquí. Es decir, me tengo que preguntar a mí mismo o a mí misma qué escribiré, a quién va dirigido lo que estoy escribiendo y cuál es el objetivo de lo que voy a escribir. En este caso, ¿qué escribiré? Pues cada uno de ustedes va a escribir un texto argumentativo sobre un tema particular que les ha llamado su atención. Como son temas muy variados, pues no puedo generalizar, pero he visto que les interesa el uso de las redes sociales, la contaminación ambiental, eh, problemas muy localizados como la delincuencia en el transporte público, la discriminación hacia determinadas partes de la sociedad, como las mujeres, los niños, etcétera, o las personas con discapacidad, o el uso de medicinas, el uso de sustancias, o el uso legal de la marihuana, por ejemplo, también es un tema que ha sido recurrente. Entonces, cada uno de ustedes sabe sobre qué tema va a escribir. ¿A quién lo va a dirigir? Pues les recomiendo que lo escriban dirigido no solamente a mí, que lo voy a revisar, o a su facilitador o facilitadora, sino que lo escriban dirigido a todos sus compañeros de prepa en línea CEP. Imagínense que sus compañeros de prepa en línea CEP lo van a leer para que así ustedes también utilicen un lenguaje más eh, accesible.
¿Y cuál es su objetivo? Pues su objetivo era resolver un problema de su comunidad, ¿se acuerdan? Ese es nuestro principal objetivo y aunque no lo vayamos a resolver mañana, cuando ya entregamos el trabajo, bueno, pero tenemos ya una idea de cómo lo podemos ir resolviendo. Entonces, ese es el proceso de planeación de mi trabajo del texto argumentativo. Y esto, pues, ya lo puedo tener escrito en algunas tareas o lo puedo tener procesando en mi mente, ¿no? Luego, ahora sí ya viene lo escrito, que es la redacción del borrador, que es un poquito de lo que vamos a hacer ahorita en esta actividad. Le tengo que ir dando una forma al texto que voy a redactar. Y bueno, para darle forma, pues tengo que saber cuál es la forma que necesita ese texto, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura o los elementos que se necesitan para redactar ese texto? Y evidentemente necesito que mi texto tenga un título, pues para que tenga un nombre, pero también los elementos básicos de una redacción o de un texto, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, yo ya sé que mi texto debe de tener estos elementos y voy a ir dándole forma con base en una redacción. Cuando decimos redacción del borrador, se refiere a que voy a redactar algo, pero no está completamente correcto, no está finalizado, ¿no? Sino apenas son las primeras ideas que me vienen a la mente y yo después voy a ir completando. Pero el borrador, como dice borrador, le puedo ir borrando y añadiendo cosas que yo vaya considerando que se necesitan. Después llega el proceso de revisión y este proceso, aunque se llama revisión, pues no lo hace tu facilitador o facilitadora, sino que tú mismo o tú misma tienes que hacer este proceso. ¿Y qué es lo que tienes que revisar? Tienes que tomar tu borrador y revisar la ortografía, la gramática y la sintaxis, o sea, que esté bien escrito, que se entienda y que tenga, bueno, pues que las palabras estén completas, que las oraciones estén completas, que tenga coherencia y cohesión, que todo hable sobre el mismo tema, que no te estés desviando y que las oraciones estén enlazadas unas con otras, que tenga hilación, que no se vea que empezaste de una manera y terminas con algo que no tiene nada que ver con lo que estaba al inicio y no se ve que haya una continuidad entre los párrafos. De esto solamente te das cuenta cuando revisas el texto. Cuando te sientas, lo escribes y lo mandas así, ya no hiciste la revisión, entonces ya no te fijaste si hay algunos errores o algunas cosas que tú podrías mejorar. Una vez que has visto que si tu texto tiene detallitos que mejorar, pues llega el proceso de reescritura o presentación. No quiere decir que vas a borrar todo y volver a escribir, no. Significa que vas a corregir aquello que estaba necesitando tu trabajo. Por eso aquí dice que vas a aplicar los cambios necesarios para la ortografía y redacción y vas a darle el formato que se solicita en las instrucciones de la tarea, el tipo de letra que te piden, el tamaño que te piden, el margen que te piden, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya una vez que ya hayas redactado tu trabajo, revisado y corregido, entonces ya se puede decir que has completado el proceso de escritura y lo puedes enviar a la plataforma o a donde sea, ¿no? Porque este tipo de planeación del texto no solamente aplica para estos textos que redactas en Prepa en línea CEP, sino para todos tipos de texto. Hasta cuando escribes un mail en tu trabajo que le quieres enviar un mail a tu jefe, tienes que hacer este mismo proceso. Solamente que a veces ya no lo hacemos por, pues porque ya estamos acostumbrados, pero siempre estamos haciendo este proceso de revisión y redacción, revisión. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo de la actividad integradora, estructura y elementos. Y jóvenes, es importante que ustedes sigan con el tema de investigación que han venido desarrollando desde la semana 1, pues porque ya tienen la investigación sobre ese tema, no tienen que investigar un nuevo tema ni nada, a menos de que su facilitador o facilitadora les haya indicado que tienen que hacer otro tema de investigación, porque como sí ha pasado, eh, pues ustedes
pensaron en un tema de investigación, pero no lo enfocaron al contexto de su comunidad, ¿no? Entonces pueden estar hablando de un tema que no tenga absolutamente nada que ver con su comunidad, como por ejemplo la posibilidad de que existan los ovnis o de una tercera guerra mundial. Pues eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestra comunidad. Lo que necesitamos ahorita resolver es un problema aquí y ahora, o sea, que esté sucediendo actualmente en mi comunidad. Eh, ya puse muchos ejemplos hace unos momentos, entonces si tu facilitador o facilitadora te dijo que tenías que cambiar de tema porque no era pertinente, pues por favor toma su consejo y solamente así es como vas a cambiar de tema, pero si tu tema ya fue aprobado por tu facilitador o facilitadora y ya te dijo que sigas adelante con tu investigación, pues entonces no es necesario cambiar el tema y no es recomendable porque tendrías que volver a investigar las fuentes de información y etcétera, cosa que pues ahorita ya no da tiempo. ¿Ok? Entonces vas a seguir con el mismo tipo de investigación. Y de acuerdo con las instrucciones de la plataforma, que son las mismas que vienen en el archivo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero tenemos que retomar el esquema que hicimos en la actividad integradora 4, organizar las ideas. ¿Te acuerdas que hiciste un esquema? Algunos lo mandaron en un esquema como un mapa mental, un mapa conceptual, lo cual está bien, y otros lo mandaron en una tabla como yo les había recomendado, pues lo cual también es correcto. Entonces, tienes que retomar ese esquema porque vas a utilizar básicamente las mismas ideas que habías utilizado o que habías recuperado en la actividad pasada, organizar las ideas. ¿Ok? Lo que tienes que hacer a continuación, que es identificar las ideas principales, secundarias y los detalles, pues lo cual también ya hemos hecho, ¿verdad? Ya hicimos, ya no lo tenemos que hacer porque ya en la actividad anterior está indicado cuáles son las ideas principales, secundarias y cuáles son los detalles. De igual manera, a menos de que tu facilitador o facilitadora te haya dicho, no se ve que hayas diferenciado entre ideas principales y secundarias, por favor, haz esto. Entonces, tú tendrías que volver a revisar tu trabajo y ver cuáles son las ideas principales secundarias. Hasta este momento no tienes tú que escribir nada, solamente tienes que volver a abrir ese archivo y organizar las ideas, o si ya las tienes organizadas, así dejar. Todavía no hay que escribir nada. Hasta el paso 3 es donde se solicita escribir algo que dice, escribe tres párrafos en los que expongas las ideas que organizaste en el esquema. Ajá. Comienza con la planeación, después con la redacción y finalmente la revisión, que es lo que les acabo de explicar, ¿no? Pero aquí en esta actividad se nos pide como que evidenciar que estamos haciendo este proceso de escritura. Por eso nos pide redactar 3 párrafos, uno donde demos evidencia que estamos planeando nuestro texto, otro donde se vea que estamos haciendo una redacción y una revisión. Y en total van a ser 3 párrafos y como les había dicho, los pueden entregar dentro de esta tabla o pueden hacerlos en otro lugar, en otro documento, pero sí tienen que explicar muy bien que es la planeación, que el otro párrafo es la redacción y que el otro párrafo es la revisión. ¿Y cómo le van a hacer? Pues la mayoría de esta actividad consiste en retomar lo que yo ya he investigado, pero solamente que lo voy a escribir ahora sí, solamente con mis propias palabras. Ya no voy a copiar y pegar, sino lo voy a escribir todo de acuerdo a lo que yo entiendo. Esto me va a ayudar para pues seguir practicando la escritura, ¿verdad? Entonces, el tema, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo hemos visto en varias tareas y de hecho yo casi en todas las tareas les he pedido que retomen el tema para que no se les olvide lo que están investigando. Entonces, el tema de mi trabajo era el apoyo a los adultos mayores. Entonces, ahí está, ya ahí está mi tema. Lo voy a poner en negritas para que resalte, ¿ok? La hipótesis
pues se acuerdan que también ya la hemos redactado varias veces y yo la tengo aquí en mi trabajo pasado. Es necesario brindar ayuda económica a los adultos mayores porque son ciudadanos que han servido al país y merecen una retribución, además de que son seres humanos por lo que deben de vigilarse sus derechos y calidad de vida. Eso es lo que yo había redactado y me doy cuenta de que le tengo que mejorar un poco la redacción y ahí es donde lo corrijo, ¿no? También aprovecha todas las observaciones que te ha hecho tu facilitador o facilitadora para mejorar tu redacción o tu explicación y pues que aparezca cada vez más detallado, más argumentado en las siguientes tareas, ¿no? Luego aquí, idea principal, idea secundaria, y detalles o ejemplos, conclusión, etcétera. Pero aquí nos estamos poniendo con azul que sea con tus propias palabras, porque acuérdate que en las actividades pasadas nos dimos un poco de permiso de retomar párrafos textuales y los poníamos entre comillas para pues identificar que no estábamos copiando nada más así sin pensar, sino que nosotros los retomamos textualmente de las fuentes de información. Bueno, ahora yo te sugiero que lo escribas todo con tus propias palabras. Y yo nada más voy a escribir una idea principal y una idea secundaria, ¿ok? Ya tú vas a ir completando todo lo demás. Entonces yo tenía como idea principal que los adultos mayores padecen enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares que los imposibilitan para realizar actividades productivas, por lo que es necesaria una red de apoyo para garantizar su acceso a los servicios de salud y a una buena calidad de vida. Y todo eso, al parecer, de acuerdo con lo que estoy viendo, yo lo escribí con mis propias palabras. Entonces, pues más o menos así lo dejo. Y si veo que tiene que mejorarse la redacción, le mejoro. Los adultos mayores padecen enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, etcétera. Muy bien, ya tengo eso. Ahora voy a escribir una idea secundaria. Voy a retomar una idea de las que copié en otra actividad, que son una idea textual, o sea, algo que copié tal cual como venía en mi fuente de investigación. Lo tengo así, entre comillas, porque lo copié de mi fuente de investigación, pero lo tengo que redactar con mis propias palabras. Entonces, ¿cómo quedaría? Dice, el reporte reconoce que, pese a los trabajos en montos de pensión durante la presente administración, el pago de las pensiones aumentó en 20% del gasto corriente del sector público del 2012 al 32% al cierre de 2017, cifra que estiman continuará creciendo en los próximos años. Entonces, yo lo tengo que redactar con mis propias palabras, lo voy a hacer a continuación. Bueno, se ha aumentado el monto de personas beneficiadas por las pensiones a adultos mayores. Sin embargo, no ha sido posible cubrir la totalidad de las necesidades de esta población, necesidades de esta población, por lo que posiblemente siga aumentando la cantidad de beneficiarios. Y esto yo es con mis propias palabras y no es lo mismo que está aquí, pero nada que ver, ¿verdad? O sea, es otra redacción completamente diferente, es de acuerdo a lo que yo comprendí. Por lo tanto, ya quito esto y se queda solo redactado con mis propias palabras. Y así tú le vas a tener que hacer con todas las demás, ¿ok? Y aunque aquí nos pida que redactemos solo un párrafo, bueno, nosotros estamos como que dándole un plus a nuestra tarea, tratando de recuperar lo más posible para que sea
más detallado lo que estamos haciendo, ¿ok? Y no te preocupes por decir, bueno, es que nada más me piden un párrafo y yo ya estoy poniendo más. Al contrario, esto te ayuda para la siguiente actividad. Y recuerda que cuando ya termines de redactar tus ideas aquí en esta parte de la planeación, eh, quites todo lo que viene en azul, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a redactar la redacción, un poquito de la redacción de nuestro trabajo de investigación. Y en la redacción, acuérdate que es redacción del borrador, ¿no? Es más, aquí le voy a aumentar esa frase. Redacción del borrador. Yo tengo que hacer como un ensayo del ensayo, como quien dice, una prueba, para no decir la palabra ensayo, una prueba de cómo yo voy a redactar mi texto argumentativo. Entonces aquí escribo, la palabra borrador me remite a que lo puedo borrar y a que lo puedo corregir, ¿no? Entonces aquí voy a escribirlo así más o menos como me salga, sin tratar de pulirlo mucho, nada más como para dejar que fluyan las ideas y no va a haber ningún problema con eso. Sin embargo, yo estoy sugiriendo que empiece tu párrafo de la siguiente manera. El tema del que trata mi investigación es para que expliques de qué vas a hablar. Mi punto de vista es para que digas cuál es tu hipótesis y la razón principal por la cual piensas así es, y aquí para que tu idea principal pues sea una justificación de por qué estás pensando de esa manera. ¿Ok? Entonces, voy a escribir este párrafo, lo voy a completar. El tema del que trata mi investigación es, voy a borrar esto porque no sirve, el apoyo económico que se debería dar a los adultos mayores por parte de, del Estado. Mi punto de vista es que, y bueno, mi hipótesis es que se les debe de remunerar debido a que ya no pueden valerse por sí mismos y han sido servidores del país, ¿no? Lo cual es cierto. Ya les había yo dicho mis ideas sobre este tema. Mi punto de vista es que los adultos mayores son un sector de la población que necesita ser cuidado y protegido por la comunidad y por la sociedad y el gobierno y el Estado. Me gusta más la palabra Estado. La razón principal por la cual pienso así es, y mi idea principal era que por las enfermedades que padecen y porque no pueden hacer actividades productivas, ¿no? Que les remunere. Entonces, la razón principal por la cual pienso así es que los adultos mayores, bueno, muchos están imposibilitados para actividades productivas y no logran satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. Pues sí, esto es verdad, tristemente. Bueno, ahí ya más o menos tengo mi párrafo. Tú irás poniéndole de acuerdo a tu tema de investigación, ¿ok? No vayas a investigar el mismo tema que yo estoy poniendo, o no lo vayas a hacer solamente de este tema, porque recuerda que cada uno de nosotros eligió su propio tema. Entonces, también te recomiendo redactar otro párrafo más donde expliques otro argumento importante. Otro argumento importante es, y acuérdate que los argumentos, pues es lo mismo, argumentos, ideas o puntos de vista que tú mismo o tú misma hayas generado con base en la investigación que ya realizaste o que lo retomes
pues sí, de lo que has investigado, ¿no? Que haya surgido en el camino de lo que has venido investigando o que, ¿cómo decirlo? Que un argumento que tú hayas generado porque lo leíste en una de tus fuentes de investigación, ¿ok? O sea, que sea como, decía esto y yo no lo había pensado y ahora ya lo tengo en la mente. O que con base en toda tu investigación hayas generado una nueva idea que no viene en las fuentes de investigación, una nueva conclusión, un, una nueva, pues sí, una nueva argumentación, algo diferente, pero que basado en lo que has venido leyendo. Entonces también eso lo puedes escribir aquí y te doy algunas pistas para empezar la redacción, ¿no? Otro argumento importante es, y aquí explicarías cuál, también debemos considerar que, y aquí aportas otra idea, además tomemos en cuenta que, y yo aportas una idea más, algunos elementos importantes para apoyar mis argumentos son, y aquí apoyarías, aquí, perdón, aquí añadirías tus detalles o ejemplos, que muchos de ustedes sí tomaron la iniciativa de poner un esquema, una gráfica o una imagen que sustentara lo que venían ustedes investigando, ¿no? Lo cual me parece muy bien, porque no solamente se van a apoyar en lo escrito, sino también en lo visual, que muchas veces nos informa un poco mejor. Y luego, en conclusión, pienso que, y bueno, después de venir reflexionando sobre todo esto, ¿qué es lo que concluyes? Aquí lo vas a escribir, lo vas a completar. Y si te das cuenta, ya vas a tener bastantes párrafos. Fíjate, eso que yo no hice toda la tarea completa, ya tengo aquí uno, dos, tres, cuatro párrafos y tú vas a tener todavía más párrafos de tu redacción, ¿ok? Y como nos falta todavía el proceso de revisión, pues lo que vas a tener que hacer es, antes de enviar la tarea, ¿qué dijimos que es la revisión? ¿Alguien se acuerda qué es la revisión? Cuando estoy haciendo un trabajo escrito, ¿en qué consiste hacer la revisión? Bueno, ahí si gustan me pueden escribir qué es la revisión. Yo mientras voy adelantando que la revisión de un trabajo, pues es volver a leerlo desde el inicio e ir mejorando la ortografía, la redacción y la concatenación de las ideas. Eso es la revisión. Entonces, una vez que haya terminado la revisión, pues preparo bien mi archivo de acuerdo con lo que se me solicita en sentido de formato, guardo mi tarea con el nombre que se me ha solicitado y lo envío a la plataforma. ¿Ok? Ustedes ya me están poniendo como Ana y Angélica que en efecto la revisión es verificar la ortografía, verificar que esté bien redactado sin faltas de ortografía y verificar que se digan ideas completas. Me imagino que es lo que va a escribir Jonathan. Exacto, eso es la revisión. Y ya con esto tendrías tú, pues, esta tarea, que no está tan difícil, ¿verdad? Nada más es ir retomando lo que has venido investigando. También